El tema del día de hoy es el delito de lesiones y resistencia a la autoridad. Parte patrocinada de la defensa del imputado CAG. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Gerardo Romay Pérez y soy un estudiante de la licenciatura en Derecho y el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría del caso. Nuestra introducción. En el presente video se desarrollará la teoría del caso correspondiente al proceso penal seguido en contra del CAG, a quien se le imputan los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad, derivados de un incidente de hechos de tránsito. La finalidad de esta exposición es demostrar mediante una estructura lógica y cronológica y persuasiva que las lesiones sufridas por el denunciante no son jurídicamente atribuibles al imputado, debido a que fueron consecuencias directas de la conducta imprudente y riesgosa de la propia víctima. Para ello se analizará lo siguiente: las proporciones fácticas, las normas jurídicas aplicables, los medios de pruebas y la estrategia de la defensa orientada a generar convicción en el juzgador. Le vamos a hacer la presentación del caso. Los hechos ocurrieron a principios del año 2014 cuando el imputado CAG circulaba a bordo de un vehículo y sufrió un roce lateral menor con otro automóvil conducido por el denunciante. Después del incidente, el denunciante comenzó a perseguir al imputado de manera insistente, hasta que éste se detuvo momentáneamente su marcha en una calle lateral. Debido a que no existía espacio suficiente para estacionarse, el imputado indicó que avanzaría unos metros más. Sin embargo, en ese momento el denunciante decidió sujetarse de la parte trasera del vehículo cuando éste ya no se encontraba en movimiento. Posteriormente, perdió el equilibrio y cayó al pavimento y sufrió lesiones que no fueron considerables mayores de la parte derecha de su cuerpo. A raíz de esto, el Ministerio Público atribuyó responsabilidad penal al imputado por el delito de lesiones. La defensa va a sostener que dichas lesiones no pueden ser imputadas jurídicamente a CAG, ya que fueron ocasionadas por la conducta temeraria de la propia víctima. Punto número 2. Nuestra teoría del caso como parte de defensa. La teoría del caso de la defensa se va a basar en demostrar que el imputado nunca tuvo la intención de causar daño y las lesiones sufridas por el denunciante derivaron exclusivamente de la conducta imprudente que éste asumió voluntariamente al sujetarse de un vehículo en movimiento. Por lo tanto, no existió dolo, la cual tampoco existió agresión directa y se rompe el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad penal. Punto número 3. Proposiciones fácticas. Primera proposición fáctica. El contacto entre ambos vehículos fue menor y no generó lesiones inmediatas. El medio de prueba: fotografías del vehículo, peritaje de tránsito y declaración del imputado. La finalidad de esto va a ser demostrar que el hecho inicial fue únicamente un roce vehicular sin violencia. Nuestra segunda proposición fáctica. El denunciante decidió perseguir voluntariamente al imputado después del incidente. Nuestro medio de prueba va a ser los testigos presenciales, las cámaras de seguridad y la declaración ministerial. La finalidad de esto va a ser acreditar una conducta impulsiva y voluntaria de la víctima. La tercera proposición fáctica. El imputado únicamente avanzó unos metros para estacionarse correctamente. El medio de prueba: testigos, declaración del imputado y peritaje vehicular. La finalidad de esto será demostrar que no existió intención de escapar ni de poner en peligro al denunciante. La cuarta proposición fáctica será: el denunciante se sujetó de la parte trasera del vehículo cuando éste ya se encontraba en movimiento. El medio de prueba: video de vigilancia, testigos, dictamen pericial, y finalidad de esto sería acreditar que la víctima asumió voluntariamente el riesgo. Nuestra quinta proposición fáctica sería: las lesiones se produjeron por la caída derivada de la conducta imprudente de la víctima. Y el medio de prueba: certificado médico, peritaje de lesiones y posterior la mecánica de hecho. A la conclusión de esto es romper el nexo causal entre la conducta del imputado y el resultado lesivo. Nuestro fundamento jurídico como defensa nos va a sustentar la teoría del caso en diversos principios jurídicos fundamentales. Por ejemplo, la presunción de inocencia. Toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme. En ese caso no existen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad penal del imputado. Por ello, la ausencia del dolo no existió.
No existió intención directa ni indirecta de ocasionar lesiones. El imputado únicamente pretendía estacionarse después del incidente vial, por lo cual la ruptura del nexo causal, las lesiones no derivan directamente de una acción del imputado, sino de la decisión voluntaria del denunciante de sujetarse al vehículo. Nuestra competencia de la víctima sería la propia víctima que generó el riesgo al realizar una conducta peligrosa e imprudente. Por ello, el resultado dañoso no pudo atribuirse penalmente al acusado. Punto número 5. El relato cronológico. 1. Ocurre un roce vehicular menor. 2. El denunciante persigue al imputado. 3. El imputado se detiene momentáneamente. 4. Avanza lentamente para estacionarse. 5. El denunciante se sujeta del vehículo. 6. Pierde el equilibrio y cae. 7. Resulta lesionado y por lo cual nuestro relato sería que la defensa demostrará que SEA jamás actuó con violencia e intención dolosa o conducta criminal. Esto va a quedar acreditado que las lesiones sufridas por el denunciante fueron consecuencias exclusivas de una decisión imprudente tomada por él mismo al sujetarse en un vehículo en movimiento. Ninguna persona puede ser personalmente responsable por un riesgo creado voluntariamente por otra persona. Por ello solicitaríamos que se dicte sentencia absolutoria a favor nuestro representado, al no existir responsabilidad penal atribuible a su conducta. Con esto daríamos una conclusión de que la teoría del caso presentada por nuestra parte como defensa demuestra mediante proposiciones fácticas, pruebas y fundamentos jurídicos que el imputado no cometió el delito de lesiones. Las pruebas permitirán acreditar la ausencia de intención de causar daño, la conducta riesgosa de la víctima y la inexistencia de un nexo causal entre el actuar del imputado y las lesiones producidas. Por lo tanto, la absolución resulta jurídicamente procedente, garantizando así el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso. Les agradezco mucho por haber escuchado esta teoría del caso. Muchas gracias.